Oh sí, imagino que ya te empiezas a hacer una idea de por qué esta frase al inicio del vídeo. Igualmente, es legítimo que tengas dudas, así que déjame explicártelo con claridad. Desde que somos niños pequeños, aprendemos a no cuestionar ciertas ideas, nuestro origen, la existencia de vida después de la muerte y el sentido de nuestra propia existencia. No porque no tengamos preguntas, sino porque la sociedad ya nos dio todas las respuestas antes de que empezáramos a pensar por cuenta propia. Y ahí es donde empieza el problema. Y no, este no va a ser un vídeo que atente únicamente contra las instituciones religiosas de poder presentes en todo el planeta. Para ello, ya dedicaremos un vídeo exclusivo a ellas. Hoy vamos a formular 10 preguntas que van a hacer temblar la religión en el paradigma actual. 10 preguntas que se cuestionaron los satanistas antes de abandonar la religión, al igual que los ateos, los agnósticos o incluso los que creen en algo, pero sin sesgo de ningún tipo. 10 preguntas que difícilmente la religión puede responder. Y es que sí, efectivamente, esto es un vídeo apto para todo el mundo. Así que ponte cómodo y disfruta de esta experiencia en la que nos vamos a cargar literalmente a la religión. Si no tienes palomitas todavía, aún estás a tiempo de ir al microondas y hacerte unas, porque créeme que la situación lo merece. Pregunta número 1. ¿Quién creó a Dios y cómo es realmente? A lo largo de los años, diferentes civilizaciones en diferentes países, en diferentes momentos de la historia, han tratado de explicar cómo es la apariencia exacta del Creador. Cómo alguien ha sido capaz de configurar al Creador a su propia manera. Decir qué es, cómo es su apariencia, con pelo, sin pelo, humano, alienígena, con cabeza de animal, qué le gusta, qué no le gusta, a quién favorece, a quién elimina. ¿Cómo es posible que el ser humano, sin conocer al Creador directamente, sin tener acceso directo a su mente, a la mente del Creador, crea saber cuál es su ubicación exacta, poniéndole diferentes nombres? Si no lo has visto, ¿por qué presupones cómo debe ser el Creador? ¿O cómo puedes comunicarte con él? Es más, ¿por qué crees que tú sí le gustas a él? ¿Alguna vez te has preguntado que a lo mejor y muy probablemente no le caigas bien o no le importes en absoluto? ¿Alguna vez te has preguntado que tal vez le estás faltando al respeto al presuponer cómo es ese Dios? Al presuponer que tú tienes más derecho a estar cerca de él que alguien que no comparte tu creencia. ¿Alguna vez te has preguntado que puede ser que esa persona a la que tú intentas convencer que crea en tu formato exacto de Dios puede que esté más cerca de ese Dios al que tú dices adorar y tenga más acceso a estar con él en algún momento de su vida que tú, que pretendes que todo el mundo lo vea exactamente igual que tú? Estas preguntas claramente no son para ateos, agnósticos, no creyentes. Obviamente están hechas para aquella gente que trata de imponer sus ideas y su Dios a la fuerza en contra de la voluntad de los demás. Y ahora vamos a la segunda pregunta. ¿Por qué, si Dios es bueno y omnipotente, permite grandes masacres en su nombre o que haya gente que se muera de hambre? Así de sencillo. Y hablamos no solo de versículos, capítulos de los propios libros sagrados. Hablamos de conflictos de la actualidad. Territorios muy conflictivos. Países que no puedo nombrar. Creo que todo el mundo se hace una idea de cuáles son. Además, cabe recordar que en el siglo pasado, miles y miles de soldados en todo el mundo fueron a batallar a los campos con la esperanza de que el Creador, al dar la vida por su país, les diera un lugar en el paraíso. Y otras muchas batallas de renombre que han tenido lugar a lo largo del desarrollo de la civilización humana, donde se han sacrificado millones de vidas humanas en nombre de Dios, por puro interés y conveniencia de un número muy reducido de personas, y donde muchas otras han fallecido por estar en condiciones de vida infrahumana y carecer de recursos, de alimentos en sus lugares, en donde el Creador no se manifestó en ningún momento. Y esto me lleva a la tercera pregunta. ¿Por qué el libro sagrado de las religiones más seguidas del mundo, de las más populares,
está repleto de contradicciones? Por ejemplo, la Biblia con el cristianismo, y aún así sigue denominándose libro sagrado. ¿No se supone que lo divino simplemente es y no se puede contradecir? Cuarta pregunta: ¿por qué, si uno es libre de creer que existe algo que nunca se ha visto, se le enseña desde pequeño a cómo creer en ese algo? ¿Por qué, si la enseñanza se supone que tiene que estar basada en conocimientos de nuestros ancestros, conocimientos que fueron compartidos de civilización en civilización en áreas de medicina, física, matemática, lenguaje, filosofía y numerosas disciplinas existentes? ¿Por qué existe una asignatura impartida en la educación institucional que nos enseña a cómo creer en un Dios inventado del cual no se tiene conocimiento previo? ¿Qué pasa con todas esas culturas y civilizaciones que creían en ese algo a su manera? ¿Por qué sus creencias y sus actos litúrgicos no están explicados en los libros de texto? ¿Y por qué, si hay más de 40 creencias anteriores a la fecha de comienzo de nuestro calendario actual, no aparecen en los libros de texto de todas las regiones de este planeta? ¿Por qué solo se hace énfasis en una única creencia, en una única cultura, faltando al respeto a los mismísimos egipcios o a los sumerios? Pregunta número 5. ¿Por qué hay personas que solo rezan al Creador cuando están a punto de morir? ¿Por qué en el último acto, en el último pensamiento, existen personas que anhelan y desean una vida después de la muerte? ¿Que haya alguien que los lleve hacia un lugar mejor porque ellos mismos se están dando cuenta de que es el fin de su existencia? ¿Por qué han habido personas en este planeta que, tras haber cometido actos que son moral y éticamente imperdonables, deciden mostrarse, ofrecerse y encomendarse a ese Dios en sus últimos momentos de vida, justo antes de desaparecer? Como si lo imperdonable fuese perdonable por ese creador, como si tuvieran acceso a ese paraíso por el mero hecho de tener fe, por el mero hecho de arrepentirse o, peor aún, de fingir hacerlo, como si a ese creador le importara. Pregunta número 6. ¿Por qué, si el Dios al que adoran los seguidores de las creencias más populares y más seguidas de carácter teísta en todo el mundo es bueno, permite que existan abusos de poder dentro de sus organizaciones y que esos funcionarios espirituales de lo divino y de lo sagrado puedan atentar contra los derechos fundamentales y universales inherentes al niño, puedan atentar contra la vida de millones de personas en todo el mundo y puedan tener poder para decidir cómo y cuándo hay que apoyar a los diferentes conflictos en todo el mundo a través de lo divino? Que puedan decidir por nosotros algo tan básico como la educación, lo cual es un derecho que están vulnerando enormemente al imponer su creencia desde edades muy tempranas, tanto en el sector público como en el sector privado, justificando eventos en los que se maltrata animales, imponiendo su propaganda teísta que debería de estar prohibida en todos los medios de comunicación, que puedan tener un estado soberano única y exclusivamente para ellos, que es mundialmente conocido y respetado en todo el mundo, a pesar incluso de la atmósfera de acontecimientos oscuros que salen a la luz cada año y envuelven al propio Estado soberano y a los funcionarios espirituales del dicho. ¿En qué momento creer en algo se convirtió en una imposición, en una obligación y no en un derecho, en una opción? He leído comentarios muy desafortunados que dicen que filosofía satanista es un espacio en donde se obliga a la gente a pensar de una manera concreta. Queridos oyentes, ¿alguna vez han visto que en las clases de los colegios exista un espacio llamado filosofía satanista? No, ¿verdad? ¿Y qué pasa con todas esas creencias populares que dicen, y me están comparando con ellas? Religión, doctrina social de la Iglesia, catequesis, educación en la fe, historia de la Iglesia, antropología cristiana, moral y ética cristiana, proyecto de vida y fe, pastoral, apologética, materias que están presentes en la educación privada, concertada y hasta pública de numerosos estados de todo el mundo. Todos ellos tienen en común que la libertad de expresión se limita en un espacio a una sola creencia.
Así que dime, ¿por qué esas sí lo tienen y yo no? ¿Quién es el que está obligando a qué? Tú solamente eres un oyente de este espacio y lo que me diferencia a mí con las instituciones que tú sigues es que yo no obligo a nadie a que comparta mi pensamiento. Yo solamente cuestiono las creencias populares y el poder que tienen actualmente en la mente de los individuos, que son incapaces de diseñar su propio pensamiento. Y no porque no tengan preguntas, sino porque la sociedad ya decidió por ellos las respuestas correctas antes de que pudieran pensar por sí mismos. Pregunta número 7. ¿Por qué tenemos que asumir que hay vida después de la muerte? ¿Por qué el ser humano es tan cómodo que tiene que dar por hecho que tras sus últimos pensamientos vitales le espera un mundo idílico, paralelo, utópico, en el cual va a poder seguir disfrutando de diferentes placeres? Donde todo lo que no ha podido hacer a lo largo de su vida lo va a poder hacer en ese mundo paralelo en el que un Dios le espera para abrazarlo, para darle un beso, para ofrecerle todos y cada uno de los pecados terrenales que no pudo disfrutar en vida. ¿Por qué las personas tienen ese hábito de pensar que su alma y también su pensamiento será capaz de disfrutar en un mundo paralelo cuando ya no estemos presentes aquí? Porque simplemente el ser humano no es capaz de asimilar que la energía y la materia se crea y se destruye, que simplemente existimos por una serie de consecuencias azarosas o incluso de una serie de conocimientos de los cuales no disponemos actualmente y que explican el origen del mundo que habitamos, que explican el origen de la vida, que está tratando durante años de estudiar la ciencia, la biología, para prolongar la existencia de la vida, para que la especie humana sobreviva incluso en otros planetas. Porque esa necesidad y esa prepotencia de presuponer de antemano que vamos a seguir existiendo incluso una vez fallecidos, incluso cuando nuestro gran astro al cual le debemos la vida en nuestro planeta y la de todos los seres vivos explote y con ello la Tierra desaparezca por completo? ¿Es ético y lógico de veras presuponer que aún después de todo eso, de verdad va a seguir existiendo la vida humana en un universo paralelo en donde se encuentran nuestras almas? Es curioso comprobar cómo efectivamente tanto la religión como la ciencia intentan explicar el origen de la vida, pero al final solo las creencias absurdas intentan explicar el origen de la vida después de la muerte, porque obviamente no podemos comprobar que exista un mundo idílico al que vayamos a ir una vez muertos. Y por eso mismo, lo primero que debería hacer el ser humano hoy en día, con tantos avances que hay, es desintoxicarse de ese pensamiento nocivo impuesto por la élite institucional espiritual. Todo esto me lleva a la octava pregunta. ¿Por qué, si Dios es todopoderoso y omnipotente, permite que haya catástrofes naturales? Permite que existan tsunamis, terremotos que destrozan ciudades y a sus habitantes, muchos de ellos, por supuesto, seguidores de este creador. Un creador que no tiene piedad, que no discrimina. Da igual si eres pobre o rico. Igualmente, si te pilla en el momento equivocado, esta catástrofe natural te elimina, te borra la existencia. Novena pregunta. ¿Por qué, si Dios creó la vida de igual manera para todo el planeta, el ser humano piensa que vale más que el resto de animales a los ojos de Dios? ¿Es que por el hecho de tener conciencia, por el hecho de poder desarrollar un lenguaje, de construir edificios, por el hecho de tener el control del ecosistema, acaso debemos creernos mejores que el resto de animales? ¿Debemos creernos los seres superiores de la cadena trófica? ¿Debemos creernos con derecho a poder experimentar con especies de animales para nuestro propio beneficio? Uno de los mandamientos o reglas del satanismo ateísta dice lo siguiente: no sacrifiques animales no humanos a menos que seas atacado o para alimento. ¿En qué momento normalizamos el hecho de consumir animales sacrificados por otras personas que no fuimos nosotros mismos, cuando antes, hace miles de años,
Estábamos en la jungla, luchando por sobrevivir, consiguiendo recursos de todo tipo, incluso plantas, frutas, y éramos nosotros quienes, con puños y con lanzas de piedra, acabábamos con la vida de los animales para consumirlos nosotros mismos y para nuestra tribu. ¿En qué momento el acabar con la vida de especies fue normalizado? Especies que han dejado de estar presentes en nuestro planeta, que han dejado de existir por culpa y responsabilidad del ser humano. Un consumo de animales que ya no se basa únicamente en sacrificar para alimento, sino destruirlos por placer, por morbo, por capricho. Y última pregunta, ¿por qué Dios ordenó matar a su único hijo por todos los pecados de la humanidad? Si hoy en día la humanidad todavía sigue pecando, ¿qué sentido tiene que alguien inocente pague por los errores y la mala fe que otros sí tuvieron? ¿Dónde queda el concepto de justicia ahí? ¿Qué sentido tiene sacrificar tu vida por la de los demás? De pensar que tu vida vale menos que la de los demás, de convertirse en el salvador de alguien cuando ni siquiera te puedes salvar a ti mismo. ¿Cuánto daño ha hecho el cristianismo? Curiosamente, escuchamos a sus seguidores decir que Satanás no se pudo salvar, y lo cierto es que Cristo tampoco. Irónicamente, según las Sagradas Escrituras, el que continúa vivo a día de hoy no es Cristo, sino Satanás. ¿Sabes qué? El diablo intentó salvarlo, pero Cristo lo ignoró por completo, o al menos es lo que podemos sacar de los textos sagrados. Textos sagrados, por cierto, que los uso como papel higiénico cada vez que acudo al servicio. Esto, querido amigo, han sido 10 preguntas que tumban la religión. 10 preguntas que ninguna religión ha podido responder. 10 preguntas que los satanistas nos hicimos en algún momento antes de serlo. Si te ha gustado mucho el vídeo, te agradezco que por favor, primero, le dejes un like, dejes un comentario, porque lógicamente no podemos estar de acuerdo en los 10 puntos. No quiero ver aquí comentarios basados en un libro sagrado que es totalmente contradictorio. No quiero ver aquí comentarios que no tengan ningún tipo de rigor científico y humano, porque aquí no tienen cabida. Es mi espacio y yo decido, yo mando. Y si queréis ver más contenido, suscribiros y dejar un like a este vídeo. A continuación, os dejo con un repertorio de vídeos que sin duda os va a nutrir y os va a formar en la filosofía del satanista.